Hola, 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 muy buenas tardes, soy Lautaro Palacín y bueno, en este video les voy a explicar el funcionamiento básico y la arquitectura de este procesador Intel 8386, bien, para así luego empezar a programar en Assembly. Entonces lo que vamos a hacer es simular este procesador en la ventana de Ubuntu, bien, en la consola, y va a ser el que vamos a utilizar para programar en Assembly. Entonces hay que tener en cuenta cómo está conforme, cómo se mueven los datos dentro de este procesador para así poder programar de una forma adecuada. Entonces este procesador nos ofrece unos registros de 32 bits, bien, con direcciones de 32 bits, un conjunto completo de instrucciones de 32 bits. También estas instrucciones son compatibles con la familia de procesadores anteriores a él, como por ejemplo el 80286, que es de 16 bits. Entonces podemos programar las mismas instrucciones que en los procesadores de la familia del x86 y ofrece mecanismos de protección de memoria y de administración de memoria segmentada y paginada. Eso queda en cuestión de cada uno, en ver cómo funcionan este tipo de administración de memoria. Yo simplemente se los digo para que lo sepan. Bien, bueno, este procesador, como les dije, posee 8 registros de 32 bits, que son estos que tenemos a mi izquierda, que son el EAX, el SX, el EDX, el EBX, el SP, BP, ESI y EDI. Cada uno de estos registros contiene un registro de 16 bits, bien, o sea que podemos utilizar 16 bits de estos registros, no los 32 bits si no nos hace falta. Y en el EAX, en el SX, el EDX y el EBX tienen también incluidos registros de 8 bits por si necesitamos hacer alguna instrucción o mover algún dato chico. Entonces, para no utilizar 32 bits, lo que vamos a utilizar van a ser registros más chicos. Bien. Bueno, después tenemos dos registros de 32 bits, que es el EIP y el EFLAX, donde el EIP es el puntero de instrucción, es el que apunta a la instrucción en la que se está ejecutando el procesador en ese preciso instante, bien, y el EFLAX, que es un registro que contiene el control y estado, bien, de las distintas operaciones aritméticas. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos alguna instrucción aritmética y queremos ver si ese resultado tuvo overflow, queremos también verificar si cuando comparamos esos dos registros es igual. Entonces el flag contiene un bit en donde nos dice si esos dos registros en la operación últimamente hecha son iguales. Bien, tenemos un par de registros de control, que es este flags, con unos bits que nos avisan y podemos corroborar si las operaciones aritméticas se cumplen o no. Bien, tenemos también registros de segmento, pero eso está dentro de la segmentación, que como dije recién, es un método, un mecanismo de administración de memoria. Así que bueno, eso queda por cada uno, buscar cómo se utilizan. Después tenemos tres formatos, perdón, de instrucción. Bien, tenemos un formato con dos instrucciones, donde tenemos el código de operación, el registro de fuente y el registro destino. Puede ser un registro, puede ser una dirección. Bien, siempre que tengamos alguna operación así, por ejemplo esta, que es un move, es decir, que movemos el contenido de EAX a esta dirección, tenemos que este es el registro fuente y esta dirección en donde se va a guardar esta operación. Bien, entonces tenemos una operación con dos instrucciones y siempre el que esté posicionado a la derecha va a ser en donde quede guardado la operación que se esté ejecutando en ese momento. Después tenemos una operación de una instrucción, como por ejemplo mover de AX a EBX. Como los registros se, se pueden diferenciar con 4 bits solamente, entonces con un registro de 8 bits de fuente podemos codificar 4 bits de fuente y 4 bits de destino. Entonces esta operación es de una sola instrucción y tenemos como por ejemplo esta instrucción, el move
del contenido de AX al contenido de BX. Y también tenemos formatos de 0 instrucciones, como por ejemplo el push, que vamos a explicar próximamente cómo funciona, que simplemente con un código de operación ya podemos ver qué instrucción es. Bueno, entonces les voy a explicar los modos en los que los datos se mueven dentro de este procesador. Bien, y por ejemplo uno de los más sencillos es el modo inmediato. Por ejemplo tenemos una instrucción add con una variable inmediata, bien, por eso se le pone el signo pesos, es decir que esto es un -1, y este -1 se va a sumar con el contenido de ESI y se va a guardar en ESI. Como dijimos recién, lo que esté a la derecha va a ser donde se guarde el destino de esta operación. Entonces lo que hace el procesador es, dice, bueno, en la instrucción, en el IR, en el registro de instrucción, le viene el -1 ya en la instrucción. Entonces este -1 lo pone en la unidad aritmética lógica. Bien, y después va al registro ESI, que es este I, y este I lo pone también en la otra parte de la unidad aritmética lógica. Hace la suma y lo guarda en el contenido de ESI, como dijimos, en el destino. Simplemente hace eso de este modo. Después tenemos el modo registro, que suma un registro con el otro, o sea, el contenido de AX lo suma con el contenido de ESI y lo guarda en ESI. Entonces va al registro de AX y pone lo que contiene AX en una parte de la unidad aritmética, y después va al registro ESI y pone lo que tiene el registro ESI en la otra parte de la unidad aritmética. Acá se procesa la instrucción, es decir, se suma y se guarda en el registro fuente, que sería el ESI. Acá tenemos, como ven, el EIP, que es el puntero de instrucción. El puntero de instrucción agarra y encuentra una suma y este registro. Como les dije recién, cuando tenemos dos registros, es una instrucción, es un formato de una sola instrucción. Bien, entonces tenemos que en 0C6 se codifican el registro fuente y el registro destino, y el EIP se incrementa en 2 para después apuntar a la próxima instrucción. Después tenemos el registro indirecto, bien, que em, se anota de esta forma, entre paréntesis. Entonces tenemos una instrucción add con un registro fuente AX y el registro indirecto ESI. Es decir, agarra el contenido de AX, lo pone en la unidad aritmética y después, en vez de agarrar el contenido de ESI, lo que hace es viaja a ESI y el contenido, como ven, se anota con paréntesis. Entonces lo que contiene ESI va a ser una dirección de memoria. Entonces, esta dirección de memoria se suma con el segmento base y se obtiene la dirección física de donde está el dato en memoria. Ese dato se ingresa a la otra parte de la unidad aritmética, se suman y se vuelve a guardar, como ven, en el destino, que es el contenido de ESI. Es decir, el contenido del contenido de la dirección, que sería esta parte en memoria. Después tenemos el modo de desplazamiento, que es un registro y una dirección. Cada modo se representa con una sola parte, es decir, acá tenemos un modo registro y tenemos un modo desplazamiento. Entonces, vamos a X, ponemos el valor de AX dentro de la unidad aritmética y acá tenemos una variable de 32 bits. Entonces es una dirección, es un desplazamiento desde el segmento base. Es decir, la dirección que viene en el registro de instrucción se suma con el segmento base, se obtiene la dirección física donde está contenido el valor que queremos que sume. Entonces ese valor lo ponemos en la unidad aritmética y luego de sumar lo guardamos en esta misma dirección. Después tenemos la instrucción push, que lo que hace la instrucción push es un predecremento, se le dice. Es decir, nosotros encontramos que tenemos un código de operación de push. Entonces, lo que se hace es hacer lugar en la memoria, en este caso como el procesador es de 32 bits, se hace un lugar de 4 bytes, es decir, 32 bits. Entonces, el ESP, que es el puntero a la pila, decrementa en 4, ya que la memoria crece en direcciones bajas, ¿bien? Entonces decrementamos en 4 el SP, antes el SP estaba acá. Encuentra la instrucción push, se decrementa en 4 y el valor que hay en AX se ingresa en esos 4 bytes. ¿Bien?
Eso es lo que hace la instrucción push. Decrementa primero el SP y el valor que viene en el registro de 32 bits se ingresa a memoria. Después tenemos el pop, que es justamente lo contrario, es un post incremento. Es decir, primero se ingresa el valor, antes de decrementar el SP, tenemos que el SP apunta a una dirección. Entonces, antes de restar 4 bytes, se agregan los 4 registros que tenemos acá. Estos 4 registros se ingresan en el registro EAX y luego el ESP se suma en 4 para que esta parte de la memoria ya no quede vacía, digamos. Estos valores se ingresan al registro y el ESP ya no queda apuntando ahí, ya que ya no hay más nada y queda apuntando más arriba. Después tenemos el modo indexado, que es este que tenemos acá. Tenemos un modo registro y un modo indexado. Tenemos, bueno, como ya venimos viendo, el contenido de AX lo ponemos en una parte de la unidad aritmética. Y después tenemos, se le llama indexado porque tenemos un índice. El ESI contiene el índice en donde se va a mover dentro de este arreglo, que el arreglo es una dirección. Entonces, vamos al registro ESI, agarramos este índice que puede ser un numerito cualquiera y lo sumamos con lo que viene en el registro de instrucciones, que va a ser esta dirección. Entonces, sumamos el índice dentro de esta dirección, que puede ser de un arreglo, y llegamos a la dirección física en memoria. Esta dirección física en memoria contiene un elemento, lo metemos en la unidad aritmética, se procesa la instrucción, se suma y se vuelve a agregar dentro de este arreglo. Bien, este arreglo movido en ese índice. Después tenemos el modo base, que es muy parecido, solamente que ahora la dirección está dentro del registro y el índice o el desplazamiento está por fuera. Entonces tenemos el AX, metemos el X en la unidad aritmética y después tenemos la base, bien, que está en el registro BP, que esta se suma con el desplazamiento que es 6. Entonces tenemos 6 más el segmento base más la base, conseguimos la dirección física donde está el elemento que queremos sumar, lo agregamos en la unidad aritmética, se suma y se guarda justamente dentro de este desplazamiento. Y después tenemos la combinación de los dos, el modo base indexado, en donde el segundo parámetro es el índice y el primero es la base. Bien, entonces viajamos al EBP y viajamos al ESI. Ambos tienen direcciones. Bien, entonces estas dos se suman más el segmento base y se obtiene la dirección física del elemento. Ingresamos el Z en unidad aritmética, el X dentro del EAX, sumamos y lo guardamos dentro de estos dos desplazamientos. Y después tenemos bien, el base indexado con desplazamiento y escala. Este es el más complejo, en donde tenemos un modo base indexado. Como ven acá tenemos dos registros, pero además tenemos una escala y una dirección por afuera, un índice. Entonces, lo que se hace es, el valor de ESI se multiplica por 8, por la escala, que es lo que tenemos acá. Luego, ese valor se suma con 4, que es el parámetro de afuera, y se suma con la base. Esas tres sumas y esa multiplicación obtienen la dirección física de memoria. Entonces, ese valor se ingresa en la unidad aritmética, el X que está en la X se ingresa en la unidad aritmética, se hace la operación, en este caso es una suma, y se guarda en memoria en esta dirección que se obtiene sumando y multiplicando. Bien, bueno muchachos, este es el funcionamiento básico del Intel. Todos estos modos los vamos a utilizar al momento de programar. Podemos hacerlo sin estos modos o hacer algún modo básico, pero en algunos casos es mucho más conveniente usar otros modos para así poder hacer varias cosas en una sola línea de código. Bueno, espero que les haya servido y próximamente ya vendrán videos de assembly. Y bueno, muchas gracias, espero que les sirva y bueno, ya saben, un saludo a todos, hasta luego, chao.